y decirle: Jesús, yo no me levanto de aquí sin tu presencia. Aleluya. Señor Jesús, yo no me levanto de aquí sin adorarte mínimo media hora. Vive. Yo no me levanto de aquí Aleluya. sin sentir el toque de la unción de tu Espíritu. Oh, poderoso. Yo le aseguro, mis amados hermanos, que en las iglesias Gracias, Jehová. fuera fuego. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Fuego pentecostal. Y estas mujeres, primer milagro, la piedra removida. Segundo, vieron un ángel: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Dice en el versículo 8: entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Escuche esto. A los primeros, hablando en términos general, hablando en términos de femenino, a las primeras, pero voy a hablar en términos general, a los primeros en recibir el mensaje de la resurrección de Cristo fueron las mujeres, las Marías: María de Betania, María Magdalena y María, madre de Jacobo. Oh my God, esto es grande. Fueron las primeras en recibir el mensaje de la resurrección. Escuche esto. Lo que recibieron estas mujeres: piedra removida, tuvieron un encuentro sobrenatural con un ángel. Número 3, el privilegio de anunciar la resurrección de Jesucristo. Ese es un privilegio, no, más bien ese es el cuarto, pero el número 3, ellos fueron las primeras que recibieron la revelación de Dios. ¿Y por qué te quiero decir esto? Cuando tú eres un adorador del Señor, tú eres el primero en recibir el pan calientito del cielo, el mensaje y la palabra rema de Dios para tu vida. Yo recuerdo hace como 2 meses, yo estaba adorando temprano, mi esposa estaba dormida en la cama. Yo estaba: Jesús, eres bello. Jesús, tú eres santo. Y de repente el Espíritu de Dios empezó a hablar a mi oído. En los primeros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y estaba el Espíritu de Dios hablándome. Y yo lo trataba de ignorar, créanmelo. Yo lo trataba de ignorar porque a mí me gusta adorar. Y estaba bien sumergido en adoración. Estaba bien sumergido, sintiendo la presencia de Dios. Y estaba adorando, pero no soportaba la voz del Espíritu Santo que me decía: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. No tuve más, amados hermanos, ya no pude más contender con el Espíritu de Dios. Agarré mi Biblia y lo leí. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas profetizarán.
Y entonces, cuando yo estoy leyendo eso, el Espíritu de Dios me dice, voy a derramar una unción de mi espíritu, del don de profecía en mi iglesia. Pero esto solo lo van a recibir los que lo crean y los que lo pidan. Porque mi iglesia solo pide hablar en lenguas. Pero yo voy a derramar don de profecía en mi iglesia. Y el Espíritu de Dios estaba, cuando yo tenía la Biblia en mano, ahí sentado, hablaba en mi espíritu y me hacía sentir, voy a derramar espíritu de profecía. Dile a mi iglesia que los que quieren empiecen a orar por este espíritu. Porque yo voy a traer limpieza en mi pueblo. Porque es necesario que el juicio de Dios comience primeramente en casa. Porque el juicio de Dios para el mundo vienen 7 años de gran tribulación. Pero antes de que Dios levante a su iglesia, primero el juicio comienza en la casa de Dios, para que luego venga sobre los impíos 7 años de gran tribulación, como dice la Biblia. Pero yo no entendía, créame lo que yo no estaba buscando un mensaje. Y de ahí mismo el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón y me decía, porque yo levanto a mi iglesia, una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia inmaculada. Yo vengo por una iglesia con vestido blanco, vestido de lino finísimo. Oh, poderoso. Ahora ya entiendo, porque Dios usa la profecía, dice la Biblia, para edificar, para consolar. ¿Qué es lo que otro dice? Son 3: para edificar, para instruir, y para consolar. Gloria al Señor. Porque el Señor su venida está cerca. Y Él no viene por una iglesia raquítica, débil. Poderoso. Él viene por una iglesia en santidad, en una iglesia gloriosa, sin mancha, como dice el apóstol Pablo. Pero esto, ahorita estamos entrando en el proceso de la reconstrucción de la iglesia, en el proceso. Pero vienen los dones del Espíritu Santo para la gente que nos está pidiendo. Tú que estás pidiendo dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo vienen. Aleluya. Vienen sobre la iglesia, porque es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor de que la iglesia esté gloriosa, que en la iglesia pase. Cuando Cristo venga por su iglesia, antes de que venga por su iglesia, en la iglesia de Cristo, los enfermos se tienen que sanar. Viene un gran avivamiento sobre el pueblo de Dios. Pero la iglesia ha metido muchas de las cosas de Egipto dentro de sus casas. Ha metido muchas cosas del mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. La iglesia, yo un día fui a visitar a un hermano y estaba viendo un programa que yo no podía ni mirar la televisión. ¿Cómo va a haber presencia de Dios viendo programas de esa clase? ¿Cómo va a haber unción? ¿Cómo va a haber santidad? No puede haber santidad, no puede haber autoridad para reprender a los demonios. Aleluya. Lo único que los demonios van a hacer cuando dice la sangre de Cristo, se van a reír de ti, van a decir, ¿y este títere de dónde salió? Va a decir, a Pablo y a Apolo lo conocemos, pero a ti, ¿quién eres? Vente, que también te vamos a dar una tunda a ti también. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, gloriosa y pura. Y esta María, amados hermanos, es lo que usted estaba diciendo, recibe el mensaje de Dios. Dios te hace sentir el tiempo, que su venida está cerca.
Dios empieza a hablar a tu oído de las cosas que va a hacer. Después yo lo dije a mi esposa, Hani, el Señor me dijo que Él va a derramar espíritu de profecía. Y yo, después de cerrar la Biblia, me arrodillé y dije, Señor, pon profecía en mi boca y visión en mis ojos, sueño y visión celestial en mis ojos, Señor. Y de ahí en adelante tengo varios mensajes que ella sabe. A un hermano le fui a llevar un mensaje, a otro le tuve que hablar el domingo tempranito en la mañana, hermano, esto y esto. Y, amado hermano, porque se empieza a abrir la visión. Porque cuando tú eres un adorador, empiezas a caminar en lo sobrenatural del reino de Dios, como estas mujeres. Eran unas adoradoras, unas ofrecedoras de especies aromáticas. Las piedras se les removió, vieron un ángel, recibieron el mensaje de la revelación, fueron evangelistas. Y 5, versículo 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, lean conmigo el versículo 9.